Buenas tardes. Ahí tenés que aceptar. Ahí. No, ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿Tulio buenas está por ahí tardes. o no? Tulio. ¿Entró Tulio o no? Hola ahí. Tulio. Admitir todo. Hay que decirle a Tulio que entre. ¿Y no, él no es el hospedador? No pudo entrar. Admitir todo más. Que tenés dos personas más. Vamos, otra vez. Otra vez. Ahí está, ahí está. Ya estimo ETA por entrar. Bueno. Cerrar. Es la primera vez. Sí. Mandale un privado, decirle que entre, por favor, él como cualquiera de nosotros. Y yo lo invito. Germán, mandale el mensaje. Por el celos, Germán. Ahí le mandé por privado. Hacia. Voy. Ese que puede. Cerrar. Rolly, para utilizar el institucional, ¿tenés que estar en la universidad o en tu casa? No, yo estoy en mi casa. Yo le di todo el link correspondiente. O sea, yo le di la cuenta Google correspondiente. Pero Tulio no pudo entrar. Esa era mi duda. No, yo estoy en mi casa. O sea, y le di a Tulio, le compartí la contraseña, todo. No entra. Y bueno, primera clase, quien dijo que hace fácil. Sí, nomás la vida, ¿para qué lo Tal llamo? vez él está desconociendo que por ahí el link que él recibe, con que le haga clic ahí, le siga los pasos, Claro. ya entra. A mí me Pero él pasó, capaz que está poniéndolo el número, el ID, y después está poniendo la clave, y en una erras un número y fuiste. a mí me pasó que yo agarré el de las 15 horas recién y ahí está arriba el de las 17, o sea, como que Claro. está en el orden de WhatsApp, están invertido, por ahí le está pasando eso a mí. A mí recién me pasó lo mismo. Mandale, por favor, a Tulio por privado. Sí, sí, ahí le estoy mandando. Yo ya le mandé. Ahí está Tulio, ahí está Tulio. Tranquilo. Ah, bueno. Ahí lo admito a Tulio. Y le doy a Tulio el poder. Muy bien. Está Tulio. Hola, Tulio. ¿Vale? Tulio. Fíjate que va a estar pone ahí. Ese, lechita, buscalo el Tulio. Rolly, Hola, Tulio. claro, vos Héctor, tenías que Héctor, abrir. administrador. ¿Qué puntitos? Vos tenías que abrir, no yo. Bueno, Hacer operador. No, sí, hospedador. Hospedador me tenés que pasar el mando. sí. Sí. Ahí está Tulio en el poder. ¿Estamos? Yo, sí, está. Creo que Tulio. sí. Anfitrión. Sí. Sí, Sí, Tulio. Ahí está. En el poder, Tulio. ¿listo? Buenas tardes. Bueno, arrancamos. Todo tuyo ahora. Ah, por fin. Le conozco la cara a Zárate. Hablaba mucho y no sabía quién era. Ahí está. Muy bien. ¿Listo? Sí, todo tuyo. ¿Estamos? Sí, señor. ¿Ven ahí la pantalla o no? Sí, pues. Me pongo en silencio, ve. todo tuyo. Se ve perfecto, Tulio. Sí, señor. Arrancá nomás. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a arrancar. El ingeniero Villaín les dio un paseo
en montaña rusa hace un rato por toda la materia, así que ahora vamos a tratar de ir navegando agua más tranquila para tratar de entender un poco el paso a paso de lo que es el proyecto geométrico, ¿sí? Que como habían visto es una parte de la materia, ¿sí? Una de las dos partes principales de la materia, y que en principio, a ver si puedo, bueno. Dentro del diseño geométrico, lo que vamos a ver nosotros es la forma que va a tener el camino, ¿no? En que va a ser en principio proyectado, diseñado el camino, para poder adaptarse a la situación del terreno y a las condiciones de borde o a las situaciones que me plantea el entorno, las necesidades y lo que han planteado las decisiones de política vial que lleva adelante un país, un estado, ¿no? Que puede ser un estado provincial, un estado nacional o un estado municipal incluso, ¿no? Todo es válido para cualquier ámbito y cualquier nivel de estado. El camino, como ha dicho el ingeniero Bein, vamos a ver si lo puedo pasar. En principio, ¿qué es el diseño geométrico? Es la primera pregunta que nos vamos a hacer, y aquí paro un poco y hago una explicación. Un camino ha sido algo que ha existido desde los tiempos que el hombre ha empezado a caminar, ¿no? Se han construido caminos de diferentes tipos y adaptados a la situación que en ese momento era el medio de transporte vigente, ¿no? En el caso de cuando eran a pie, eran caminos que tenían que responder a esa situación, a poder movilizarse de esa manera. Cuando devienen los caballos y los carros, ¿no es cierto?, haciendo saltos mortales, por supuesto, de eras y en el tiempo cronológico, se adaptaron los caminos para ese tipo de vehículos, ¿sí? Donde ya tenían una forma, un ancho, un largo, un peso, una forma de traccionarse, o sea, una forma de andar, ruedas, ¿sí? O sea, ni hablar de que la rueda obviamente, inicia otra etapa, otra era de los diseños de camino. Y por último, a principios mediados del siglo XIX, 1800 y pico, comienzan los ferrocarriles como el primer medio de transporte masivo de cargas y de personas, y que se transportaba a través de un camino que en este caso estaba definido a través de un par de rieles, ¿sí? Pero que básicamente era lo mismo, la única diferencia que era un camino unidireccional en general, y el vehículo, que en este caso era la locomotora y los trenes, no podían circular por otro lado que no sean esa guía que eran las vías del ferrocarril. Entonces, después de la era del vapor, de la época donde las máquinas se movían a vapor, el vapor se traslada a máquinas más pequeñas, ya o individuales, ¿sí? O de pequeños grupos, como son los automóviles, que no solo comienzan a funcionar primero con vapor, después con los motores a combustión, que son los que se inventan a principios del siglo XX, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, comienzan. Y entonces este relato lo hago porque es importante entender que los caminos se tienen que ir adaptando a la tecnología del momento y a la forma de transportarse del momento. Cuando comienza entonces el hombre a transportarse en automóviles y a transportar la carga en camiones, comienzan, hasta ese momento, ante el invento del automóvil, los caminos todavía eran de tierra.
o estabilizados de alguna forma, con piedra, pero muy precarios, con diseños que se adaptaban al terreno, que en general lo copiaban, pero que tenían las dificultades lógicas de un camino precario y de muy bajo costo y muy alto mantenimiento, porque cuando yo vivía o cuando se producían algunos fenómenos, de la nieve o etcétera, eso se deterioraba mucho y tenían que volver a reconstruirlo, etcétera. Entonces comienza la era del diseño geométrico o el diseño de caminos ya más científico, más formal, con parámetros ajustados a la máquina de ese momento, ¿sí? Entonces, la máquina comienza a ser más pesada, comienza a tener mayor velocidad de circulación, y justamente entonces se demoraban menos tiempos en recorrer las distancias, y esa era la idea de mejorar el sistema de transporte, pero a su vez, si no se mejoraba el lugar por donde circulaba ese sistema de transporte, eh, no era lo suficiente, no se le aprovechaba toda su eficiencia. Entonces comienza la era del diseño geométrico ya a principios, en las primeras décadas del siglo XX, Estados Unidos, empujado también por las guerras y por las necesidades de movilizar tropas y movilizar equipos pesados y de voluminosos, del tamaño de largos. Entonces, todo eso comienza a ser lo que se denomina un control del diseño, o sea, algo que controla el diseño. Yo no puedo diseñar para algo que no va a entrar ahí. Entonces, el tamaño del vehículo, la velocidad que desarrollaba, las habilidades de los que manejaban los vehículos, comienzan a ser los parámetros en que se comienza a mirar para poder empezar a hacer diseños racionales de camino. Entonces, ¿qué es el diseño geométrico? Es un proceso mediante el cual se relaciona el camino a través del proyecto de todas sus características visibles, se llaman, y las características visibles es la forma del camino, lo que uno lo ve cuando uno circula arriba de un camino, su forma, si es recto, si tiene curvas, si tiene anchos definidos, si tiene un carril o dos carriles, si tiene taludes, contrataludes, todo eso que le mostró el ingeniero Biain, es lo que se denominan las características visibles del camino. Perdón. Entonces, sumado a las características dinámicas de los vehículos que iban a circular en él, ¿sí? Y a las características de quién iba a manejar esos vehículos, o sea, quién iban a conducir. Entonces, esas tres patas, la forma, la máquina y el hombre, son lo que definen las características visibles de un camino, que es lo que normalmente se denomina diseño geométrico. Porque el diseño estructural, que era la otra pata de esta materia, son las que se denominan, después vamos a ver, características no visibles. O sea, están ocultas, están, digamos, bajo tierra, están enterradas o están en lugares donde yo no las veo. Entonces, no forman parte del diseño geométrico, sí forman parte de obras complementarias o de la parte estructural de un camino. ¿Cuál es el objetivo del diseño? Básicamente, la velocidad, pero no la gran velocidad o la alta velocidad, sino la velocidad adecuada a la situación, a las condiciones de borde, y esas velocidades tendrán que mantenerse los más uniformes a lo largo de un tramo, de una longitud apreciable. ¿Por qué? Porque los cambios de velocidad están asociados a la ocurrencia de accidentes. Y los caminos, en principio, tienen que tratar de ser seguros. Ya vamos a ver unas definiciones de eso. Todo esto que estoy poniendo acá
tiene que ver con eso, ¿no? La imposibilidad de la ocurrencia o disminuir la consecuencia de ciertos tipos de accidentes o el manejo libre de sorpresas y tensiones. Quiere decir que el conductor, como se lo ve ahí, un poquito alterado, debería ir un poco más relajado y tranquilo y saber qué es lo que espera hacia adelante, poder tener tiempo para visualizarlo y poder tomar las decisiones adecuadas en base a sus capacidades. Y de eso se trata el diseño, básicamente. ¿Cuáles son las bases en las que se va a apoyar este diseño geométrico? Bueno, sobre todo las características físicas de operación de los vehículos, o sea, cómo están construidos, cómo es su dinámica, cómo frena, cómo dobla, cómo acelera, etc. ¿sí? O sea, cómo es su estabilidad frente a maniobras de distintos tipos. Entonces, todo eso tiene que estar resuelto en el diseño geométrico, porque yo no puedo hacer un diseño donde un vehículo no puede circular porque sus características físicas no le permiten. Entonces ahí surge la necesidad de que la forma que tenía el camino tiene que estar totalmente adaptada a las posibilidades que tienen los vehículos. Los vehículos son máquinas que tienen una cierta potencia, un cierto tamaño de rueda, un cierto ancho, un cierto largo, un cierto peso. Todo eso obliga a que el vehículo tenga ciertas condiciones para poder moverse. Para generar el movimiento tiene que estar en ciertas condiciones. Y en ciertas condiciones de forma del camino, esto no sucede. O puede no suceder, o puede suceder con dificultad que va a generar otros problemas. Entonces, esas características físicas de operación de los vehículos en general se establecen a partir de experimentos de campos, de observaciones, de encuestas a conductores, de métodos estadísticos y de modelos matemáticos. ¿Qué quiere decir esto? Acá, en el tema del camino, el vehículo, digamos, se puede decir uno que es una situación como el huevo o la gallina, ¿qué nació primero? En realidad, los caminos nacen primero para otra cosa y después tienen que adaptarse los vehículos al camino o el camino a los vehículos. Primero se adaptó el vehículo al camino y cuando no se podía ser más eficiente se empieza a adaptar el camino al vehículo. Entonces, en muchos casos, las formulaciones, las fórmulas que se utilizan para hacer los diseños geométricos vienen de las observaciones, vienen de la experimentación, de convertirlas a través de métodos estadísticos en modelos matemáticos sencillos que uno pueda manejar, que no se necesite una supercomputadora, porque las variables acá son muchas. Son muchísimas las variables, sobre todo las variables del humano, que ante un mismo estímulo puede tener diferentes comportamientos y reaccionar en forma diferente a todas las cosas, y por lo tanto cada uno en sí mismo es una variable. Entonces es importante que se pueda establecer una correlación lo más ajustada posible entre lo que hace un ser humano frente a un estímulo, en promedio, y tratar de abarcar la mayor de las situaciones posibles para poder de alguna manera, digamos, tener en cuenta todos los posibles comportamientos frente a un problema o a lo que le plantea el hecho de conducir sobre una ruta. Entonces, eso después, esos modelos matemáticos que se plantean sencillos, tienen que ajustarse a la realidad. Generalmente los modelos matemáticos funcionan así, ¿sí? Uno hace una correlación entre algunas variables, las que son más estadísticamente más representativas, y después se ajustan con coeficientes. Eso se hace en cualquier caso de la ingeniería. O sea, toda la ingeniería funciona de esta manera, exactamente de esta manera. O sea, cualquier fenómeno físico, cualquier cálculo en la ingeniería, el de hormigón, el de madera, el de metálica,
o lo que ustedes quieran, está hecho en base a estas consideraciones. ¿Mm? Bueno. Perdón. Bueno, también se trabaja a través con coeficientes de seguridad, o sea, esos modelos matemáticos tienen que trabajar con coeficientes de seguridad para poder, de alguna manera, eh, tener en cuenta la mayor cantidad de casos posible y tener un rango de trabajo que permita realmente tener, digamos, una chance de englobar a la mayoría de los usuarios. Los valores calculados, en general, por cualquier sistema, por cualquier modelo matemático, deben tratar de redondearse para arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a mí me da un valor determinado, y estoy hablando de forma genérica, hablemos si quieren de una tensión, una resistencia del hormigón o lo que sea, en general los valores que se usan no se redondean para abajo, sino se redondean para arriba para tratar justamente de englobar y de contener a todo el universo de valores posibles. ¿Mm? La otra base, perdón, son, como ya dijimos, la característica de los vehículos en sí, ¿Mm? O sea, de las mecánicas. ¿Mm? Y por otra parte están las leyes de la física que nos gobiernan, de la cual la, la gravedad es, por supuesto, la que comanda todo lo que sucede sobre la superficie de la Tierra, y por lo tanto, todo lo que suceda con un vehículo sobre un camino, sobre una superficie, tendrá que ver con eso. La geometría, como materia, como rama, digamos, de la matemática. La capacidad de calzada, que eso, haciendo una analogía, es como, por ejemplo, en una cañería, si tengo que conducir un fluido, agua, esa cañería tiene una cierta capacidad que está dada por el diámetro, ¿sí? O la sección. Y en el caso de un camino, es algo bastante parecido, y la capacidad está dada por la posibilidad de contener una cierta cantidad de vehículos circulando a una cierta velocidad y en ciertas condiciones de seguridad. A eso lo llamamos capacidad. Esa es la cantidad de vehículos que pueden circular en un momento, en un determinado espacio. Y por otro lado, la psicología del ser humano, que es lo más complicado para nosotros, porque nosotros no somos psicólogos, y tampoco los psicólogos son diseñadores de camino. Entonces acá hay un problema, en general, un problema de falta de conocimientos, ¿sí? Que tenemos nosotros los diseñadores de camino, sobre todo de la parte del comportamiento humano. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? El aspecto técnico-funcional, como ya dijimos, la capacidad, la velocidad, la comodidad, o sea, eso se tiene que tener en cuenta en el diseño. ¿Qué cantidad de vehículos necesito acomodar? ¿A qué velocidad quiero que circulen? ¿Sí? Y la comodidad como una base sobre todo, de la distensión al manejar y de la seguridad que trae acarreado esa situación. La seguridad, ¿sí? Como una consecuencia también de lo anterior, definido a través de la ausencia de sorpresas, o sea, que no haya cosas que sorprenda al conductor, porque cualquiera de ustedes, si son conductores, o aunque conduzcan una bicicleta, y no un auto precisamente, o aunque vayan caminando, ustedes cuando van sobre una bicisenda o sobre una senda peatonal, no esperan encontrar un obstáculo o un pozo en el medio de la senda que les haga caer o les haga tener que cambiar de dirección bruscamente y puedan tener un accidente. ¿Sí? Entonces, eso trae aparejado, obviamente, como dice, la ausencia de peligros y mitigación de los posibles accidentes. O sea, yo tengo que tratar de diseñar
básicamente para que los accidentes no se produzcan en principio. Pero eso no quiere decir que no se vayan a producir. ¿Mm? La economía, tratar de siempre, el ingeniero tiene que intentar diseñar a la máxima economía posible sin que eso signifique que si yo poner el énfasis solo en la economía y no en otros aspectos como ser de la seguridad. Aunque si se tienen en cuenta los costos que trae aparejado y acarreado un camino hecho muy económico, muy barato, para decirlo de una forma peyorativa, me puede acarrear problemas de seguridad que terminan siendo más caros. Cuando yo empiezo a contabilizar los costos de los accidentes en vidas humanas, en atención médica, en seguros, en daños materiales, etc. La estética, como una cuestión que tiene que ver, está asociada a cualquier obra de ingeniería, no solamente tienen que ser funcionales, económicas, sino tienen que tener estética, y no para que sean lindas, sino para que sean armoniosas con el paisaje y respeten el medio ambiente para tratar de lograr una obra, digamos, no agresiva para el medio ambiente. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en esta materia, en esta parte de la materia, es la normativa que rigen todos digamos, aspectos del diseño, que están escritas en todos los países, en normas, ¿sí? Que algunas mejores que otras, en el sentido de que están mejores diseñadas las normas, están mejores explicadas, con más datos, con más estudio, con más, digamos, con mucho más investigación. Pero en definitiva, las normas son necesarias porque entonces todos los profesionales que se dedican a esto tienen ciertos parámetros de dónde moverse y dónde no moverse, atento a que las normas en general obedecen justamente a todo lo que vimos anteriormente, a tener en cuenta todos estos aspectos en el diseño de un camino. Entonces, digamos, como frase, les dejo que las normas no son un recetario, como ninguna norma es un recetario, o sea, en cualquier caso es una ayuda al profesional, una guía, que permite, a través de la experiencia de otros profesionales de otros países y de experiencia acumulada y de investigación acumulada, te permite dar ciertos rangos de trabajo de los valores que uno adopta en el diseño. Como dice. Y eso tiene que estar, digamos, el diseño tiene que estar asociado, como dice ahí, a los conocimientos, a la experiencia, a la creatividad y a la habilidad, como en cualquier orden de la vida. Uno puede ser mejor o peor en una actividad en función de también lo que uno se prepara o quizás lo que uno tenga innato, ¿no? Entonces, el problema de los caminos arranca en un país que se digne de serio, en sobre todo una planificación de su red, o sea, de cómo hacerla, cómo construirla, cuándo construirla, dónde construirla, y en qué, digamos, cómo se secuencia esa construcción de caminos, ya que los caminos no se construyen todos al mismo tiempo, no se han construido en ningún lugar del mundo todo al mismo tiempo, y sí los países establecen digamos, una suerte de idea principal de qué es lo que quiere hacer para su desarrollo, qué zonas del país se quieren desarrollar o qué tipo de actividad, si es turismo, si es agro, si es industrial, petrolera, todas esas actividades, las distintas actividades de un país económicas, generan diferentes necesidades de conectividad y de tratar de hacer una red que abastezca a los vehículos, a los insumos, a los bienes y servicios que necesita la industria y a su vez sacar hacia canales de exportación o de consumo lo que produce. Estos principios son válidos desde siempre, ¿no? Uno puso acá 50 años, pero en realidad siempre esos fueron
desde los caminos más conocidos, la Vía Apia, el Camino del Inca, el que quieras, son caminos que se han ideado para eso, para transportar bienes, servicios y personas. Hay un tema importante que hay que saber, que en el diseño, los caminos se diseñan. De hecho, los caminos que tenemos actualmente en funcionamiento, su gran mayoría se han diseñado hace 50 años, pero tienen un problema de adaptación a las nuevas tecnologías que le imponen el desarrollo continuo de los vehículos. Por lo tanto, el desarrollo del vehículo tiene que ser un tema conocido por el proyectista, y a su vez también tiene que ser conocido el tipo de caminos por el que desarrolla el vehículo. O sea, el que construye un vehículo tiene que saber cómo son las superficies y cómo es la forma y el tamaño por donde tiene que circular ese vehículo. Hay una definición de un profesional muy reconocido, que está en el libro que yo les voy a dar, por ahí creo que la puse también, donde dice, los caminos, no hay caminos seguros, muy seguros, totalmente seguros, ni inseguros. O sea, el proyectista siempre diseña con la ambición de que su camino no sea inseguro. Pero no existe la totalidad en este concepto, bajo ningún caso. Entonces, los caminos, como define Ezra Hauer, Ezra Hauer, es un ingeniero de origen de la zona de Austria y alemán, que han desarrollado mucho de la tecnología de diseño. Dice que no hay caminos seguros, inseguros, no. Hay caminos más o menos seguros. O sea, algunos son más seguros, otros son menos seguros. Nunca es totalmente seguro ni totalmente inseguro. Y aparece también en las nuevas normativas que estamos por estudiar, lo que se llaman los conceptos de dominio diseño, que por ahí cuesta un poquito quizás interpretarlos, pero voy a tratar de explicárselos de forma sencilla. El dominio de diseño tiene que ver, como figura en la imagen, con los costos y beneficios que puede tener una decisión que yo tome desde el punto de vista del diseño geométrico, y qué es lo que las guías me imponen. Fíjense, el eje vertical dice costo-beneficio, el eje horizontal dice rango de valores. Uno puede leer acá, rango de valores, costo-beneficio. Entonces, ese rango de valores tiene un límite, que le llaman límites absolutos, o sea, de acá no te pases, porque si no vas a meter la pata, por la experiencia, por la investigación, por lo que sea. Y límites superiores absolutos, de acá tampoco te pases, porque ya es impracticable o totalmente antieconómico. Entonces, en ese rango, de punta a punta, yo tengo los costos y beneficios. Cuando utilizo estoy hablando en forma genérica, de cualquier parte del diseño, utilizo el rango inferior absoluto, los costos y beneficios quizás son muy bajos los costos. Quizás no los beneficios, pero sí los costos. ¿Qué significa eso? Que puedo hacer algo muy barato, pero que me puede resultar caro a la larga porque puede resultar peligroso o porque no se adapta a los vehículos, no se adapta al ser humano. Igual es un límite, ¿sí?, que todavía tiene validez en casos extremos donde no puede hacer otra cosa. Y por otro lado, tengo el límite superior, donde ya el costo es máximo, ¿sí? El costo de hacer algo de esa manera es máximo. Si tomo, por ejemplo, vamos a hablar del ancho de la calzada. Si yo pongo anchos de calzada muy angostitos, el camino va a ser más barato porque toda la estructura es muy, muy barata, pero es peligroso, ¿sí? Y a lo mejor en determinadas condiciones, de muy bajo tránsito, un camino rural que apenas
va y viene el que ordeña la vaca. Entonces quizás tal vez ese camino, si tomo el límite inferior absoluto, es práctico y es practicable y es seguro en esas condiciones. Ahora, si yo tengo un camino donde tengo que circular con camiones, con muchos vehículos, obviamente no puedo tomar ese límite absoluto como rango de valor de ancho de calzada. Ahora, si me voy al otro lado, tengo, por ejemplo, me pasan 4 autos por día y yo, por ser seguro, voy a adoptar un ancho de calzada de 10 metros. Entonces estoy gastando plata de balde porque en realidad tengo un alto costo, sí, quizá un beneficio alto porque nunca nadie se va a pegar de frente con nadie, pero en lugar de hacer 10 kilómetros de camino que a lo mejor necesito, puedo hacer 1, si tomo esa decisión. ¿Se entiende? Entonces, el concepto de rango de dominio es dónde me ubico en el rango de valores entre límites que sean practicables y que sean prácticos, como dice acá. Límite inferior práctico, límite superior práctico. Y entre esos límites está ubicado el dominio de diseño. O sea, me tengo que mover acá con el ancho de la calzada. ¿Sí? Sí, vamos al ejemplo. Entonces, el diseño vial dice debe adaptarse a las limitaciones de la capacidad humana, deben considerarse todos los usuarios del camino. Eso es fundamental, porque en definitiva son humanos los que van a estar conduciendo los vehículos. Aún en los vehículos actuales, que uno podría decir, esos vehículos de Tesla que están se manejan solo, etc. También se cumple la condición que los equipos que lo manejan tienen sus limitantes y de hecho se han producido accidentes aún con ese tipo de manejo automatizado. Entonces, el usuario del camino son peatones, son ciclistas, son niños, son ancianos, son motociclistas, también son usuarios de la vía, aparte del que va arriba de un vehículo. Y por eso cuando uno diseña tiene que hacer todas las consideraciones posibles. Pasamos entonces ahora a lo que la norma define como la filosofía del diseño. O sea, ¿qué es lo que me va a movilizar? Toda actividad humana tiene una filosofía atrás, ¿sí? O sea, lo hago de una determinada manera o de otra, porque pienso que así es mejor, o porque me nutrí de Platón o de Sócrates, qué sé yo quién, o de la Mona Jiménez, pero en definitiva me nutrí de alguien para decir, para hacer las cosas de una forma, ¿sí? Y en este caso, esa filosofía responde a la normativa internacional, a los diseños, los estudios, investigaciones de otros países y de los nuestros también, donde todo el mundo aporta. Esta es una actividad donde todo el mundo aporta y hay no hay tantas envidias. Las hay, pero no tantas, y en principio hay mucho intercambio de información entre todos los países para hacer su normativa. De hecho, cuando yo les dé el manual, les suban el manual para que ustedes lo puedan descargar, van a ver que la bibliografía es enorme, 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 y de todos los países. Entonces, la filosofía de nuestro diseño arranca con la planificación, como lo dijimos antes. O sea, un país tiene que planificar el tipo de red que quiere hacer y tiene que decidir qué hacer con su red vial, cómo hacerla, cuándo hacerla y cuánto hacer de eso. Por otro lado, la clasificación funcional. ¿Qué significa esto? Que tenemos que definir para qué va a servir ese camino, cuál es su objetivo. Si su objetivo va a ser un objetivo turístico, un objetivo económico, o un objetivo social. Bueno, la efectividad del costo tiene que ver con que lo que invierta tiene que ser eficientemente invertido. Y también, ante diferentes opciones que yo tenga para hacer una obra o para hacer un proyecto, tengo que evaluar todas
las situaciones que técnico y económicamente podrían tener diferentes, digamos, parámetros de análisis. En general, los parámetros de las evaluaciones técnico-económicas, en el caso de los caminos,